Gloria a Dios en este día 27 del mes 3 del 2021. Vamos a comenzar esta mañana en el matutino de hoy la oración en petición de los discípulos, la cual es muy correcto que todos la hagamos matutinamente al despertar la mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hoy voy a leerle lo que tengo escrito para después tener una situación muy verídica, la cual todas las iglesias han torcido, han desfigurado la magnitud de la palabra de Dios. Y esto es necesario que se aclare, puesto que el Espíritu Santo nos indica en el Evangelio de San Juan, en el Apocalipsis, que venía un ángel predicando el Evangelio eterno. Amén. Y resulta ser que no se está predicando el Evangelio eterno. Ni una sola iglesia, empezando por la Madre Católica y continuando por sus hijas, las evangélicas protestantes, no están cumpliendo con los mandatos divinos del Señor, que nos propicia salvación. Su gracia son sus mandamientos, porque no tenemos de nosotros mismos ninguna salvación, ninguna obra nuestra tiene salvación, sino las obras que Dios ordenó, la que constituyó sus decretos. Vamos a comenzar leyendo esto que tengo escrito, que son pensamientos que el Señor me ha propiciado. Empezando con el apóstol Pablo. Pablo dice: nosotros somos la circuncisión. En Filipenses 3:3. ¿A quiénes se los está diciendo en esta ocasión? Se lo dice a los creyentes filipenses, como dije en Filipenses 3:3. No a los filipenses que no han creído, los cuales viven en la carne, que así termina el verso. Viven en la carne porque no son los filipenses que cumplen con lo que Pablo le predica, por cuanto está diciéndole a esos filipenses que ellos son nosotros somos la circuncisión, lo que hemos creído en Amashiach, entre paréntesis, Cristo, así lo dice, pero que está tergiversado hasta eso que está dicho ahí, puesto que la Biblia ha sido muy manipulada por la injerencia del catolicismo romano y se ha desviado. Cuando escriben de acuerdo a lo que han murmurado
de la palabra de Dios predicada por Amachía, llamado por el catolicismo Cristo. ¿Por qué viven en la carne? Porque no están circuncidados. Ellos se han dejado arrastrar por el catolicismo y a su vez por sus hijas, las evangélicas protestantes. Pues ellos son, según el verso 2, las personas que se dice ahí. Léeme el verso 2, no es de Filipenses capítulo 3, verso 2. Como dice la Escritura en Filipenses capítulo 3, verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Los perros, los malos obreros, los que han cortado los mandamientos del Señor, y en este caso la circuncisión, que es, que también lo refiere en 2 de Corintios 11, 13, que dice falsos apóstoles. Falsos apóstoles, empieza por ahí el verso. Todas estas iglesias toman versículos equivocados para abrogar la ley, los mandamientos de Dios. Y que estoy eligiendo, que he leído hoy, la circuncisión, que fue dada en Abraham, en el capítulo 17, verso 14, perdón. Por lo tanto, no son pueblo de Dios, porque no cumplen con el pacto. Pablo también hace referencia del pacto en Romanos 4, del 8 al 12, y resume en el verso 22 al 25. Nosotros somos la circuncisión, dijo al principio. Los que creemos a Mashiach, Cristo. En todas sus epístolas se hace este sentido, pero ¿me puede decir qué iglesia, qué congregación de estas que no se haya dejado influenciar por el enemigo existe legalmente cumpliendo con los estatutos establecidos por Dios a través de sus profetas, incluyendo a Mashiach, profeta? Yo pregunto, y es la contestación falsa que existe, pues Dios lo hace para probar, como dice ahí en Deuteronomio 13:13, si es que le son fieles, porque Dios da albedrío esto para que la gente, puedan
Por eso es que pueden entender. La Mashiach dice, escudriñar las escrituras. Pablo se refiere, examinarlo todo y retener lo bueno. Porque la escritura usted la está leyendo, pero hay muchas cosas que sabía el Señor, que el diablo iba a meter la mano, iba a meter la cuchareta. Iba a infundir mentiras en la Biblia. No es en otro lado, no, es en la Biblia. Recuerden bien que Dios dijo, no miren para las otras religiones ni nada de eso, sino mi palabra. No hablen de esa, que todo lo que está escrito aquí es lo que hay que cumplir. Dijo en Isaías 55:11, creo, si no me recuerdo. Dice que toda palabra que sale de su boca tiene que cumplir el propósito aquel para el cual yo lo mandé, dice el Señor. ¿Vamos a respetar los profetas o no? La iglesia todas son tibias, blandengues, y no examinan lo que dicen. No escudriñan lo que estudian para que hayan al verdadero Mashiach, porque Mashiach dijo que iban a venir falsos a Mashiach y pusieron falsos Cristos. Lo pusieron al modo romano, al modo de la inteligencia del idioma romano. Pero hay que buscar el modo de la inteligencia judía, que es de donde sale la fe nuestra y el verdadero Mashiach. Como dijo el profeta Isaías. Saldría de Sión, de Jerusalén, la ley de Dios, la palabra de Dios de Jerusalén. ¿Para qué? Para botarle en la basura como han hecho todos. Todos. ¿Por qué el diluvio de fuego va a venir y no el diluvio antiguo de agua? Como dijo Mashiach. ¿Por qué motivo? ¿Quién está cumpliendo con el Señor hoy en día? Israel fue rebelde siempre. Así lo dice las Escrituras. Y el gentil que ha cumplido con esto que dice el apóstol Pablo, ha cumplido con la circuncisión, no ha cumplido tampoco con ese mandamiento y otros más. Cumplen con el catolicismo, no con la Mashiach, porque la Mashiach, el catolicismo no cumple con la Mashiach, cumple con el Papa, con la palabra del hombre. Los mandamientos acotejados por el Papa con versiones equivocadas. Nosotros somos la circuncisión, dice allí en Filipo, a los filipenses. Y esto, en el resumen, en el libro de los Romanos, que es la primera epístola que el apóstol habla, en la cual él habla su participación con Dios, la que Dios lo tomó para que obrara su palabra a los gentiles. Y este informe está dándolo Pablo allí, esta versión que dije, en Romanos 4, del 8 al 12. Y la resumí en el mismo capítulo, en los versos del 22 al 25. Estudien bien estas palabras que yo les estoy hablando y denle like, denle lo que merece, la aprobación. Yo sé que todos no lo van a hacer,
Porque cuando Masías mucho habla, mucho que él estaba en la tierra. Sí creyeron, pero no el todo. Porque la constitución de los que llevaban la ley, los fariseos que se dice, ellos no estaban cumpliendo con Dios. A Masías le dijo hipócrita. Pero es que si miran bien las políticas que llevan los religiosos, son hipócritas. Son políticas hipócritas. No es la política de Dios. La política de los hombres en teoría es muy buena, pero en la práctica es mala. No practican la teoría. La teoría todas son de Dios. Pero practican la información que el diablo les hace. Porque Dios está hablando primeramente. No el diablo. El diablo habla después para hacerle la contra, como digo yo, la contraposición a Dios. Vamos a leer ahora en Romanos, para terminar esto. Capítulo 4, del 8 al 12. Del 8 al 12. Y como dije, vamos a resumir del 22 hasta el 25. En Romanos, A resumir esto. Capítulo 4, del 8 al 12. Dice: Habla. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia, de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La primera parte del 8 al 12. Esta obra de justicia de Dios ha permanecido en la iglesia católica, en todas las iglesias evangélicas. No ha permanecido. ¿Y por qué Pablo indica que debemos seguir esas pisadas? Y dice ahí, es solamente esa bendición para los de la circuncisión y no para los de la incircuncisión. Es si Dios si Abraham la recibe, ¿cuándo la recibió? Esa ordenanza, esa justicia. Antes de la circuncisión. Para que los creyentes no circuncidados tengan la misma obra de Abraham por la fe. Tengan la obra de la justicia. La recibieron, Abraham la recibió. ¿Por qué la niega de recibir? Entonces, las iglesias están conllevando la verdad de Dios. No, Señor. No de no. ¿Por qué el juicio viene? Porque ni uno solo está fuera de la perversidad
del fraude, de la mentira, del engaño. Y la soberbia y la vanidad nos lleva cautivo día tras día, año tras año, siglo tras siglo, hasta que caiga el juicio ya final, como está establecido. Y después, la muerte segunda. En el profeta Jeremías se dice que el proceso les va a doler, porque el Señor los va a moldar, pero ese proceso al barro no le molesta, pero al humano sí. Sí le va a molestar, porque Dios va a resucitar a todo el mundo parejo. Eso de adelante y atrás, los primeros nada, Dios no va a hacer esa diferencia. Porque antes de que Pablo hablara, ya el Señor había dicho, a Mashiach había dicho y instruido a sus discípulos en San Juan, de que la muerte, la resurrección es una sola. La muerte no, la muerte segunda, pero la muerte esta, físicamente, primera sí, pero todos en esa muerte van a resucitar después. Toda la población, los que hayan creído, los que no hayan creído, los sinvergüenzas, los que han torcido la palabra de Dios, como lo hicieron y como están torcidos. Llegaron y cogieron y los escritos evangélicos, desde los romanos hasta los griegos, y torcieron la palabra. Pusieron los nombres suyos y dejaron los nombres que se dio en Israel. Congregación. Háblale a la congregación, dijo el Señor, el Eterno, a Moisés. No se debe torcer ni una sola palabra, pero están torcidas. Por eso Pablo Pedro dijo que tuercen las palabras, que los indoctos tuercen las palabras de Pablo, igual que el resto de las escrituras. ¿Es o no es? ¿Qué profeta vino a anular el Mashiach? Él dijo que a nadie, él vino a cumplir con los profetas y nos manda que cumplamos. ¿Dónde está el cumplimiento? ¿Dónde está el cumplimiento? ¿Por qué el juicio viene? Por eso es que yo digo que año tras año, día tras día, siglo tras siglo, hasta llegar al 2021 en que estamos, hasta este mismo día, 27 del mes 3 del 21, están torcidos y no hay uno que enderece Se cumple la palabra de Dios, pero no a través de ningún religioso. Es asombroso esto, pero no es a través de ningún religioso, porque viven dando lecciones falsas. Sí, hablan de la palabra de Dios, pero torcidas, porque han quitado el derecho de Dios que Él nos legó en todos los profetas. Ahí constantemente, siglo tras siglo, la cuenta del reloj profético. El reloj profético. Ahí, ¿quién lo obedece? Nadie. Dije que íbamos a resumir esta lección en los versos del 22 al 25. Todo lo que se ha dicho en este contenido, en esta situación, se resumen ahí, en esa determinación de nuestro Padre Celestial. Tanta gandofia que hablan. Mashiach se levantó. No, a Mashiach lo levantaron. Recibiste la circuncisión
fuiste llamado no circunciso, no te circuncide. No se puede torcer el camino de Dios. Observar no la respuesta que se dice ahí que la da el enemigo de Dios. Puesto que tenemos que tener la intención de verlo, la pregunta. Y la pregunta está allí desde la antigüedad, desde el Génesis, como le llaman escrituralmente en la escritura griegas, romanas, qué sé yo, españoles, cualquier idioma que lo haya escrito, en que lo hayan escrito. Hay que entender, señores, hay que recapacitar. Y espero que esto que estoy hablando sea, como dice en San Juan, en la teoría, ya en la teoría apocalíptica, en el Apocalipsis que le llaman el libro, capítulo 10, 11, que está diciendo que era necesario que sea predicado el evangelio de nuevo. Y esta es la parte que Dios tiene preparado para el final, a la cual yo he llegado, mis hijos han llegado, porque hemos comprendido la realidad de esta doctrina del Señor. Yo no tengo una congregación, pero puedo tener unos cuantos afiliados. No recibo dinero de nadie, porque la palabra de Dios no se compra ni se vende. Amén, gloria a Dios. Como han hecho, haciéndose ricos a través de la ignorancia de estas congregaciones que tienen en su dominación y que iba a estar en todo el mundo. Así lo dice ahí en las Apocalípticas. Vamos a leer este resumen real, como dice allí. En Romanos capítulo 4, el verso 22. Verso 22 al 25. Al 25. Se resumen del capítulo. Por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Mashiach, el Mesías Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Ahí está el detalle. Ese es el resultado de la versión esa, tocante a la circuncisión. Pablo está negando la circuncisión, porque aparentemente han tenido otras conversaciones que le han dado un orden equivocado. ¿A quién se les imputa la circuncisión de Abraham? Dice que a nosotros, los que hemos creído. ¿A quién? Al Eterno que levantó a quién. No, que a Mashiach se levantó. No, Señor, eso es contraposición. Al que levantó, que es el todo del todo. El Eterno es el todo del todo. Lo levantó. Aparentemente, las personas piensan que es a Mashiach. No, es el Eterno. El Eterno que hace la resurrección en el episodio de Jeremías, hablando en español, Jeremiao, en Jeremías. Y en los otros profetas, la actuación de abrir el mar no lo abrió Moisés. La instrucción que recibió por el Espíritu de Dios, posesivo, el Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo, que es el encargado aquí,
de hacer todas las cosas en la tierra hasta el hombre. Pero la orden es de Dios. Sin Dios, nada de lo que es hecho. Él tiene medios para hacerlo. Es lo que pasa. Amachi es un mediador. Moisés es otro mediador. Y yo le hago la pregunta. ¿Quiénes recibieron primeramente la circuncisión? ¿Los judíos o los gentiles? Esto no lo razonan. No hacen preguntas porque no escudriñan, no investigan. Abraham es judío. Abraham no era judío, era un gentil. Era un semita porque era de la descendencia de Sem. Y es por el canal donde viene la justicia de Dios. No por Cam ni Jafet. Cam y Jafet se fueron a la idolatría. Y luego Israel andaba medio que cojeando en la idolatría. ¿Cómo está? Porque no es la idolatría de los iconios, de muñequitos y esas cosas, sino en falsear la palabra de Dios. Con mandamientos de hombres. Tuercen las escrituras. Las tuercen todas las escrituras, todas. Y dice allí en el final nos es imputado que debemos tener entonces la justicia que tuvo Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué es lo que la gente no entienden? Porque no se capacitan realmente lo que dice allí. Él por la fe recibe la justicia. Dios le impone la justicia. No lo deja con la fe sola. La obra de Dios, que es el sello de Dios. Dice en Isaías, capítulo 8, verso 16. Ata la ley entre mis discípulos, sella el testimonio. Como el testimonio de los profetas que han dado la palabra y han testificado de Dios, lo han rechazado. ¿Por qué? Creyendo al diablo. Como dice allí Pablo también en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 3. Creen al hombre de pecado, al hijo de perdición. En el verso 9 te está diciendo a quién están creyendo. A Satanás, a la serpiente antigua, que viene destruyendo la obra de Dios con filosofías falsas, filosofías de hombres de pecado. Y de Satanás, el hijo de perdición. Porque, señores, tanto que como se hizo el hombre del barro, Dios hizo los ángeles también. Tanto es padre de ellos como es padre de los humanos. Es decir, la otra dimensión que no es el de la tierra. Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas porque tiene poder. Y no es limitado su poder. Cuando Él zumbó al diablo para acá, lo quitó de arriba porque estaba molestando. Se llevó una pila de ángeles que hoy día son demonios.
dice Pablo que se convierte en ángel de luz, Satanás, y que los demás diablos, los demás ángeles, eso, el ministro de la maldad para cumplir sus propósitos. Porque saben que están castigados, saben que van de quirimbombo, como digo vulgarmente, en la muerte segunda. Él sabe que él va a pasarse también una temporadita en el infierno ese de fuego y azufre, como dice la Escritura. Y los resucitados, todos los millones de los millones que no quisieron cumplir con la atadura de Dios, como dice ahí en Isaías, y con el testimonio de los profetas verdaderos, como he dicho en otras ocasiones. Antes que se levantara cualquier otra religión, ya Dios lo estaba diciendo, para que entendiesen dónde deben estar, qué es lo que deben creer. ¿Lo hacen? No lo hacen. Se fueron por su camino propio. Por eso ahí también, como dije en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 11 al 12, que fueron entregados a operación, Dios los entregó a operación de rol para que creyesen en la mentira. Dice que dice ahí esos versos, que consintieron con la iniquidad. ¿Consienten con eso? El Papa es el vicario de Dios en la tierra. El Papa es el vicario del diablo en la tierra. Óigase esto. Es difícil, muy difícil que uno de ellos rectifique y que alguna entidad religiosa evangélica cristiana rectifique. Dicen la palabra rectificar, eso lo manda el Espíritu Santo, porque es la instrucción de Dios por medio de él. ¿La reciben? No la reciben. Conozco a un americano, Daddy Young, que era pentecostal, y el Espíritu tuvo una actuación con él, vio algo en él y dijo, tienes que cumplir la ley. Los pentecostales no cumplen con la ley porque dicen ellos, su lengua, que viven bajo la gracia. ¿Qué gracia? Las obras de su mente, eso es gracia. No, es la obra de la mente de Dios. Su justicia. Para ser justo hay que vivir bajo la gracia de Dios. Lo que Dios nos ha ordenado es su gracia. Y fuera de eso no hay nada. Por eso le dice, ata la ley, sella el testimonio entre mis discípulos. Es la orden que está recibiendo antes de que naciese por el vientre del humano a Mashiach. Para que posteriormente se entienda que no están cumpliendo con él. ¿Por qué estoy fajado por este discurso de la circuncisión? Y no es este solo el que están desobedeciendo. Dice el apóstol Santiago que el que le falte a un punto de la ley van a ser hechos culpados de todos los demás. La gente dice, no, porque es una persona que es buena, porque hace esto otro. Dios no lo va a castigar por eso, no. Él castiga por el punto que no cumplen o por los puntos que no cumplen con su palabra. Porque bueno, ¿qué dijo a Mashiach?
Antes que la gente de hoy contestaran, no, porque son buenos por esto, que no hacen daño a nadie. El hombre no ha sido mujeriego, no ha sido borracho, no ha sido vicioso de cigarro, ni de ningún tipo de cigarro, ni ningún tipo de droga, ni nada de eso. Bueno, el hombre no, es porque no se arrepienten. Porque el alcance para el hombre es el arrepentimiento. Porque te está diciendo el otro apóstol qué cosa es el pecado. San Juan. Sí. 3. San Juan 3. 14 puede ser. En una de sus epístolas. No, perdón, 14 no 4. Sí, no 4. Es San Juan 3. La primera epístola de San Juan, capítulo 3, verso 4. Es la primera epístola, ¿no? Sí. Capítulo 3, verso 4. ¿Qué cosa le hace la pregunta? ¿Qué cosa es pecado? Caballero, el pecado es transgredir la ley de Dios. Entonces, ¿quién se va a salvar? Si no escuchan los resultados de la conversación de Pablo. Que a Mashiach lo va a rescatar. Para lo que está escrito en la Biblia, que viene a buscar su iglesia, a llevársela para el cielo. ¿Qué iglesia? ¿Qué viene a buscar? Si dice que él viene a gobernar a esta tierra, él es el gobernador principal ya dado por el Padre para este mundo. Que después de los 4 imperios grandes, eso se iba a levantar el quinto, porque se han levantado otros, los musulmanes y todas esas cosas que también está escrito por los profetas, que se iban a levantar mucho antes que se levantaran, para que sepa quién es el profeta que habla la verdad. Profetas que dicen y dicen estas cosas que después surgen, al tiempo surgen, es porque ese profeta es de verdad. Y no lo estiman. A Mashiach es de verdad y dice, y no lo estimaron. No lo estimaron. Siguieron confundidos. Tanto unos como otros no obedecen la constitución de Dios. Que Dios ponga su mano. Porque Él mandó que se predicara de nuevo el Evangelio. ¿Y por qué motivo? ¿No se dan cuenta? ¿Cuál es el motivo? Que se predicara de nuevo. ¿Por qué? Porque el que se ha predicado después de que los que predicaron los apóstoles es falso. Muchos falsos a Mashiach, como dicen en el idioma romano, muchos falsos cristos. Porque ese Daddy John se va, el Espíritu Santo dice que guarde la ley, se va de los pentecostales. Si los pentecostales, según ellos, son pueblo de Dios. ¿Pueblo de quién? ¿De qué Dios? Escudriñan, ¿de qué Dios? Vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois, porque los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Entonces, ¿de qué Dios? Que incluso en la Biblia se menciona ahí a él como padre, pero padre de la perversidad, de la tergiversación, de la injusticia. ¿Qué van a ser arrebatados ni nada de eso? Dios no arrebata a nadie. Dios toma lo que es suyo. Y esto lo digo en el carácter que Dios no ha tomado tanta gente. 3 o 4 personas nada más es la que Él ha tomado. Vaya usted a saber. Si los demás se mantienen en silencio, no se sabe, no se dice porque no se sabe. Pero si hablemos de Elías, de Masías, de Enoch,
Así que vamos a pensar así correctamente los que Dios tiene preparado también hasta para los tiempos finales. Como hasta ahora que he dicho, que estoy hablando la doctrina del verdadero evangelio y no del evangelio fraudulento, torcido. Muchos católicos de estos de padres católicos, qué sé yo, que le llaman a los curas, esos que están al frente de parroquias y esas cosas. Algunos se han salido de esa religión y han ido a parar al cristianismo, pero es que salieron, como decimos un dicho vulgar, de Guatemala y entraron en Guatapeor. Guatemala, mala, de palabras malas, y entraron en otras palabras más malas todavía. Es lo que quiere decir esto, en realidad. Así que lo dijeron malas, palabras malas, y surgieron más malas todavía. Porque después que ya están escritos todo eso, que se puede examinar, después que están escritos, están examinados, podemos escoger lo que es bueno, dice Pablo. Examínalo todo y retén lo bueno. Qué rapto ni qué nada. 144,000 van a reinar con Amachía, son sus séquitos. Aparte de toda la demás población, como dice allí en las Escrituras, de lo que hemos creído. Súbanse por la fe a esta justicia que se ha predicado, la predicaron hasta los apóstoles, se ha predicado para que todos podamos alcanzar la paz verdadera que está anunciada. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da, yo la doy. El mundo está tratando de dar una paz. Presidentes y reyes y todas esas cosas. Pero la paz del hombre, pero en la doctrina la tienen sucia, de la creencia de su alma, la tienen ensuciada, porque no examinan tampoco la doctrina. Ponen la mano y juran por la palabra, por la Biblia. Ponen la mano en la Biblia, pero es que la Biblia están poniendo la mano en lo que dice el diablo también. Rapto, arrebato, nada de eso es de Dios. Donde quiera que esté escrita la palabra está falseada. Es una aberración. Yo sé que muchos no van a creer, pero los que están dando visto bueno es porque entienden que estas palabras que estoy predicando son legítimas. Amén. Y son las que hay que llevar para obtener el premio de esa soberana vocación. Aleluya. Que la da Dios, no el Papa. Ese es el principal mentiroso, junto con el otro mentiroso y el otro también. Las tres bestias de que se nombra el Apocalipsis. Lo siento, pero es así. Voy a darle ahora la palabra para que fue dada por Dios para su pueblo. Sencillamente para su pueblo. Porque el que desobedece a Génesis 17:14 no es pueblo de Dios. ¿De quién es entonces?
Saquen sus propias conclusiones. No es pueblo de Dios, entonces ¿pueblo de quién son? Más son los hijos de la dejada de lo que tiene marido. La que tiene marido. Saquen sus conclusiones. El mundo son muchos la gente que están en credos diferentes, no formados por Dios, el Eterno. No escogió a Israel por bueno, sino porque eran más malos, porque cuando se dijo allí en los libros del Pentateuco, lo llaman llamado Torá, Moisés, voy a quitar a este pueblo y voy a ponerte en otro pueblo a Moisés. No quitar a Moisés, el semita, sino quitarlo del pueblo de los que se dicen semitas, pero están marchando la orden de Dios. En Isaías, como dije en Jeremías, en otro anuncio, 31-32, que no cumplieron con la ley, que se ponen que todavía está en la lectura de la ley, tienen el velo de Moisés puesto, porque no están lo que están detrás del velo, lo que está detrás del velo, de esa gloria de Dios. Bueno, vamos a decir la bendición. Para los que creen, para su pueblo. Yeberejeja Adonai Mereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasem Lega Shalom. Bendígate Dios y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, hágate misericordia, hace Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Shalom. En nombre de Mashiach. Amén. Déjeme decirle que yo soy una persona que me superviso en el idioma hebreo, pero digo todo lo que han escrito mal también ahí. Porque Dios no contamina lo que Él dice, porque Dios es Dios y no es hombre. Dios habla justamente y no quita ningún punto de lo que Él habla. Por eso es que desde allá hasta el otro siervo, Santiago, te dice que no se puede tachar ni un punto de la ley. Esto que yo hablo tiene muchas consecuencias. Tiene la consecuencia del profeta Daniel 7:25. Desde ahí se estaba indicando la destrucción de la palabra de Dios, incluyendo al nombre del padre Satanás, conforme dice Pablo, de lo que he dicho allí en 2 de Corintios, capítulo 2. Vamos a seguir informando la palabra de Dios la próxima vez, puesto que es así. Es así. Amén. Amén.